Hola, muy buenas. Estamos en parón de selecciones, pero hay mucho que comentar. Rumores sobre problemas en el vestuario. Xabi Alonso, jugadores de muchas fuentes distintas. Cambio societario que igual puede cambiar el futuro de la composición del Real Madrid. E incluso me han contado que hubo un cierto partido de NFL en el Bernabéu. Pero no me hagáis mucho caso. ¡Concha Espina número 1! Y hay uno solo, yo te quiero, yo te adoro, está en mi corazón, Madrid campeón. Bueno, Cephas, Gareth, ¿cómo estáis en este parón de selecciones? Que a alguno igual se le ha hecho ya un poquito de bola. Buenas noches, chicos. Pues sí, la verdad que es la semana aburrida, semana complicada. También es verdad que se puede ver otras cosillas, baloncesto y demás, Castilla, pero además con el tiempo además que hace que se puede salir bien poco por Madrid. Así que este fin de semana que queríamos que hubiese fútbol, pues precisamente nos cae este tostón de parón de selecciones, pero bueno, ya queda menos, ya estamos en la recta final para que vuelva ya a jugar el Real Madrid, que es lo que nos interesa. Pues sí, efectivamente, sobrellevándolo como mejor se puede, eh, pero sobre todo con ganas de que vuelva a la liga y que vuelva al fútbol, más que nada para que los juntaletras dejen de malmeter. Pues sí, la verdad es que creo que habláis muy bien de lo de juntaletras. Y bueno, este es un podcast más ligerito. Tenemos un tema de calado como la reforma societaria en Madrid, pero bueno, vamos a tocarla, pero no vamos a hablar solamente de eso, porque los tres que somos socios estamos muy pendientes de la Asamblea de Compromiso de Socios y Representantes que tendrá lugar este domingo, al cual yo tendré la fortuna y el honor de asistir. No enseño mi tiquetito porque soy mi DNI, pero bueno, luego igual lo saco como la invitación para la Asamblea. Pero bueno, hablando de Junta Letras, me ha encantado, Garre, que saques a la palestra, porque el tema que más ha hablado en redes sociales, en prensa la semana pasada, a raíz del empate en Vallecas, es que al parecer no hay buena sintonía entre Xabi Alonso y varios jugadores del Real Madrid. Y de hecho, con varios pesos pesados de la plantilla, ¿de acuerdo? Las informaciones, que ahora debatiremos si nos creemos o no, o qué parte nos creemos, hablan de que el jugador que está más enfrentado con Xabi Alonso es Vinicius Junior. Algunos hasta apuntaban que había pedido salir del Real Madrid, que si Xabi Alonso seguía, él se iría o que buscaría una salida, etcétera. Y luego otras informaciones hablaban a mucho menos nivel y escala muy distinta de Federico Valverde por los problemas con la posición, e incluso con Jude Bellingham, básicamente pues que no había cierto entendimiento entre Bellingham y Xabi Alonso, o que igual pues los problemas de Bellingham venían más bien por parte de su familia. Pero bueno, vamos a centrar un poco el tiro. Y lo primero que os pregunto es si creéis si hay problemas, no diese en todo grupo humano, todos trabajamos en empresas o en empresas públicas, pero que hemos trabajado en empresas y sabemos un poco cómo son los grupos humanos. Si os creéis que haya problemas entre Xabi Alonso y Vinicius, pero sobre todo, ¿os creéis que estos problemas son graves? ¿Creéis que estos problemas pueden llegar a provocar la salida de uno de los dos del Real Madrid? ¿Sois más Team Vinicius, Team Xabi Alonso? ¿Os parece realmente un tema problemático? ¿Creéis que esto es todo un invento de la prensa y realmente se van bien y es que como hay un plan de selecciones no saben de quién hablar? ¿Cómo veis este tema Xabi Alonso Vinicius, que es yo creo que la madre del cordero? Bueno, yo como diría Garrett, y ya lo he dicho en varias ocasiones, somos Team Real Madrid, ¿no? No somos Team uno u otro, sino que somos Team institución. Evidentemente creo que es evidente, y ya no solo por lo que exageren determinadas fuentes que lo que buscan son clics fáciles y rellenar horas para tapar que la mina ha decidido que no le apetecía jugar con España estos partidos prácticamente intrascendentes, cosa que no me parece del todo mal, pero bueno, no, tampoco hay que justificar todo. Entonces como tenían que tapar al protegido de la prensa, porque evidentemente es el niño mimado de la selección española, pues tenían que sacar otros temas, ¿no? Esto ya viene de largo, evidentemente creo que sí que hemos visto, y desde el cambio y desde la protesta del cambio de Fútbol Club Barcelona, incluso antes, no hay un buen feeling entre Vinicius y Xabi Alonso. Yo creo que eso es algo evidente y es algo que van a tener que trabajar por las dos partes si quieren llegar a un mutuo entendimiento en cuanto al resto de compañeros y llegar, porque no deja de ser uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Al final, si queremos levantar algún título y la profesionalidad tiene que ir por delante, tiene que haber un cierto entendimiento, al menos temporal, hasta que cada uno tome la decisión
y el camino que quiera seguir. Evidentemente, yo no veo un horizonte en el que Xabi Alonso pueda salir del Real Madrid, o al menos no momentáneamente, o no a corto plazo, en los próximos 2 o 3 años. Por lo tanto, tendrá que ser Vinicius el que decida si quiere o no seguir dentro del esquema de Real Madrid, dentro de lo que es la institución que le ha hecho futbolista. A partir de ahí, evidentemente hay exageraciones por todas las partes, se ven fantasmas y se agrandan situaciones porque es lo que la gente quiere vender estos días, porque es lo que la gente quiere leer, para que haya tertulias, para que haya gente que se entretenga en estos parones aburridísimos de los que la gente se le llena la boca de la selección española y qué bonitos son las selecciones, pero nadie sabe ni siquiera qué día jugó España contra Georgia. Es que ni sé a qué hora jugó España contra Georgia el sábado. O sea, sé que jugó el sábado porque el domingo por la mañana vi el resultado, pero no tengo ni idea ni siquiera de quién metió los goles ni nada. Entonces es que al final estos parones en los que no hay ningún tipo de interés respecto a prácticamente nada, porque además ya prácticamente está todo el pescado vendido, salvo creo que ha habido un par de partidos que sí que han sido interesantes, el resto ya estaba todo el pescado vendido, al menos en lo que es la zona UEFA de clasificación en zona Europa. Entonces, es evidente que sí que hay algún, creo que no hay que ser muy listo para saber que hay no hay un entendimiento perfecto entre ellos, pero yo creo que dentro del vestuario tendrán sus conversaciones y la opción de que el resto de jugadores intervengan para que haya un mutuo entendimiento, porque al final lo que creo y debería ser así la profesionalidad es querer ganar. Sí, no, a ver, evidentemente, nosotros vamos a hablar de lo que creemos, realmente no tenemos información, ¿verdad? Entonces, vamos, salvo que Jaime Marcos o Cefas tengáis información, yo creo que hablamos los tres de un poco de lo que pensamos que puede ser. Como me preguntas antes al principio, Jaime Marcos, ¿puede ser que en un grupo humano se den este tipo de fricciones y de desencuentros y de desacuerdos y demás? Pues claro, por supuesto que sí, obviamente sí. Y obviamente habrá momentos en los cuales pues tú estés menos de acuerdo con tu jefe o más de acuerdo, o tu jefe tenga que tomar decisiones que a ti no te encantan y tengas que acatarlas, o puedas tener una conversación y que las cosas cambien y lo que sea. Al final lo que hace falta es que haya una buena comunicación y puedas gestionar las cosas de una manera con sentido común, es decir, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo que vemos es lo que se ve, ¿no? Lo que se ha visto todo el mundo es que a Vinicius Junior en el contra el Clásico le cambian y monta la Mundial a raíz de ese cambio. Bueno, pues eso ejemplifica pues, que él quería seguir jugando, ejemplifica que no estaba de acuerdo con el cambio, ejemplifica muchas cosas, ¿no? Y lo que pasó después también lo hace. Entonces, yo creo que esto sea algo totalmente insalvable e irreconducible, pues no debería, ¿no? Hablando se entiende la gente y todos pueden explicar los motivos que les han llevado a una cosa o a la otra y las cosas no tienen por qué tomarse ningún tipo de venganzas de, pues ahora te siento y no te saco o pues ahora no te menciono en el comunicado, no sé qué, al final eso son chiquillerías. Yo creo que en ese aspecto lo que hizo Xabi Alonso fue totalmente correcto, como lo enfocó, y yo creo que Vinicius Junior fue el que se equivocó en este caso. Dicho lo cual, con Vinicius Junior puede tener algún tipo de desacuerdo, igual que lo puede tener con Jude Bellingham, al que le puede estar pidiendo que haga algo que él no siente que es lo que debe hacer. Eh, bueno, luego pone Jude Bellingham y puede hacer lo que él quiera en el campo. Depende de Xabi Alonso si le sigue poniendo o si no le sigue poniendo. Y lo mismo pasa con Valverde hasta cierto punto, ¿verdad? Valverde, evidentemente, pues se quejó de lo del lateral derecho y ha sido jugando en lateral derecho, ha sido aportando en lateral derecho y yo creo que es el que menos problemas ha debido de dar, ¿no? Comparado con los problemas que ha podido dar Vinicius o Bellingham. Entonces, yo, evidentemente, como decía Cefas y hemos repetido muchas veces, somos del club. A mí me la pela Vinicius, me la pela Bellingham y me la pelan todos. Se pueden ir y venir otros y no va a pasar nada. La realidad es que yo no creo que el equipo esté en un punto en el cual haya ningún jugador absolutamente insustituible, salvo Courtois, sinceramente. Y salvo quizás Eder Militao. O sea, el resto los cambiaba a todos si hiciera falta. No sé cómo lo veis vosotros, si estáis de acuerdo conmigo o no, pero yo lo veo así. Por tanto, yo lo que abogo también es, como decía Cefas, por el club y porque se gane y porque se compita. Por eso yo soy bastante no emocional en el sentido de, oye, si en el mercado de verano vendes a Vinicius, te traes a un delantero centro, a un 9 puro, pues bien estará. Y si no lo haces, pues y seguimos ganando, pues también bien estará, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debe hacer nuestro entrenador, lo que debe hacer nuestro presidente y nuestra directiva es poder empoderar, entre comillas, y darle el poder
a Xabi Alonso para hacer los cambios que él considere, que al final es el que sabe de fútbol ahí, no los jugadores, para llevar a buen puerto este proyecto. Y mientras Xabi Alonso tenga la bendición y el beneplácito de Florentino Pérez y la junta directiva, todo irá bien. Ahora bien, si esa confianza se empieza a resquebrajar, pues entonces también se resquebrajará, madre mía, su autoridad delante de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es estar unidos como grupo, como equipo. Yo creo que el equipo no da una sensación de unidad. Creo que se está perdiendo a marchas forzadas en lo que es un poco el carácter Real Madrid, y esto lo entronco un poco con el tema de cambio societario, porque yo no quiero que se acelere la pérdida de identidad del Real Madrid. La identidad del Real Madrid es ganar por encima de todo y el grupo por encima de los jugadores y demás. Creo que eso se está perdiendo. Creo que hay jugadores que han alcanzado el éxito muy jóvenes y se creen que están por encima del club, y eso es algo que hay que atajar de raíz. Entonces, bueno, creo que hay varios temas. Pero bueno, resumiendo un poco, sí, evidentemente creo que puede haber desacuerdos, pero creo que se deben de poder trabajar para poder llevar este proyecto a un final feliz. Y en el caso de que eso no sea posible, pues para mí el club por delante de los jugadores, y a mí me da exactamente igual que salga quien tenga que salir. A ver, los tres somos socios del Real Madrid, somos del Real Madrid por encima de todo. Lo que pasa es que, a ver, el Madrid siempre ha sido un club mucho más de jugadores que de entrenadores. Y la excepción podría ser la época de José Mourinho, pero sí, siempre ha sido pues el Madrid de la quinta del buitre. No se decía el Madrid del entrenador, se decía el Madrid de la quinta del buitre, el Madrid de Estefan. No se habla del Madrid de Miguel Muñoz. Creo que el Madrid de Mourinho, ahí estaban Cristiano y los inicios de Benzema y bueno, y ya estaba Xabi Alonso y Di María y Khedira y bueno, Di María, y Sergio Ramos y Marcelo y Casillas, pero era el Madrid de Mourinho, ¿no? Pero ha sido igual la excepción del Madrid de Mourinho. Quizás hablemos del Madrid de Zidane porque fue tan increíble Zidane, está 2 temporadas y media y gana 2 Copas de Europa. Es como nuestro amigo, queridísimo amigo Gonzalo, oyente de este podcast, que se quedó de portero un día, le tiraron una vez y le marcaron 2 goles. Pues es un poco así Zidane, ¿no? Que rompió un poco la estadística, pero salvo ese Madrid de Zidane que nos parece tan mágico, siempre hemos sido un club de jugadores y al final hablamos del Madrid de los Galácticos o hablaremos seguramente del Madrid de los Jerarcas, ¿no? Refiriendo a este equipo histórico que ganó 6 Copas de Europa en 10 años, en 11 temporadas. Entonces, si nos pusiéramos fríos, quizás sería más importante para el Real Madrid Vinicius Junior que Xabi Alonso, porque el Real Madrid ha ganado con Vinicius Junior y el Madrid de momento no ha ganado nada con Xabi Alonso, pero creo que eso sería una apuesta un poco miope, porque lo habéis dicho perfectamente vosotros antes, al final los jugadores, el club está por encima de los jugadores y creo que en un caso como este, sacrificar la figura del entrenador o humillar al entrenador o no darle poder al entrenador cuando un jugador se insubordina es muy peligroso para el vestuario. Pero a mí me gusta mucho, como lo habéis hablado los dos, del tema humano y de yo en mi trabajo tengo compañeros que me caen mejor y compañeros que me caen mejor, hay jefes que me parecen más competentes que otros, hay jefes que he tenido que me parecen mejores en algún sitio que en otros, yo he tenido jefes que digo, son magníficos profesionales, son muy buenos en hacer su trabajo, pero son muy malos líderes, son muy malos como jefes. Y yo solo he tenido en la empresa privada, por ejemplo, y puedo hablar de ello. Entonces, creo que desde el punto de vista humano es complicado. Pero si yo os hiciera esta pregunta, diríais que ninguno. Pero ¿qué diríais? ¿Quién es más importante para el Real Madrid? ¿Vinicius Junior o Xabi Alonso? No solamente lo que es, sino por lo que representa, por su pasado, por su presente, por su historia. Si fuerais Florentino Pérez y os subiera al despacho Vinicius y dijera, si siga Xabi Alonso, yo no sigo. Pero subiera también Xabi Alonso y dijera, mira, están envenenando a la prensa, está filtrando a su entorno. Si sigue Vinicius Junior, yo no sigo. Si fuerais Florentino Pérez, ¿cuál elegiríais de los dos? O igual mandáis a los a tomar por saco. ¿Qué haríais de los dos? Ya solamente por curiosidad. Me cuesta por la personalidad de Xabi Alonso que eso pudiese llegar a pasar de cara a entrenador. Sí, en ese contexto que acabas de poner tú y en esa idea, básicamente lo que haría sería hablar con los dos y decir que nadie está por encima del Real Madrid ni de Florentino Pérez en este caso, que es el presidente de la institución, y los dos de patitas a la calle, porque ninguno puede poner contra las cuerdas a nadie. Tú puedes decir que puedes estar más de acuerdo, que tú quieres este jugador o quieres esta idea, o que quieres que
que el equipo juegue de una manera o de otra, y entonces que prefieres jugadores de un perfil o de otro. Hasta ahí el entrenador tiene todo el derecho del mundo, pero nadie tiene el derecho del mundo a subir a exigir nada al presidente del Real Madrid, nadie. Es decir, si cualquiera de los dos llegase con esas ínfulas que has dicho tú en ese contexto concreto, yo ninguno de los dos merecería seguir, porque ninguno de los dos tiene la profesionalidad como para poder afrontar un problema y llegar a buen puerto en una situación concreta de una gestión personal entre dos personas. Ahora bien, me parecería bastante más posible que Vinicius dijese eso que lo dijese el entrenador. Me lo creería mucho más en esa situación que pasase, Vinicius fuese el que subiese, o a través de sus 18.000 personas que hablan por él, que lo hiciese Xabi Alonso. Pero en el caso de que pasase y lo hiciesen los dos, ninguno de los dos debería seguir en el Real Madrid, porque nadie tiene derecho a poner contra las cuerdas al presidente del Real Madrid, ni a su junta directiva, ni a nadie, vamos. Es que encima, en ese caso, le pondría la vida muy fácil al Florentino Pérez o al Real Madrid para tomar una decisión. Al final, también hay que ver esto desde el punto de vista de la prensa y de lo político, ¿no? Al final, si te llega alguien y te pone en esa situación en la cual dice o pasa no sé qué, o yo me voy, o si me haces no sé cuál, yo me voy, es súper fácil explicar al socio y al fan, ¿sabes? Como, oye, esta persona me ha intentado chantajear, yo no quiero ese tipo de actitudes en mi club y por tanto hemos decidido darle salida. O sea, sería la explicación más sencilla del mundo, ¿no? Entonces, le pondría la vida muy fácil al departamento de comunicación del Real Madrid y a Florentino Pérez para tomar esas decisiones. A ver, para mí es un poco a quién le das las llaves del club. Es decir, tú quieres darle las llaves del club a un jugador y depender de ese jugador para generar una idea de equipo y de plantilla, o si lo quieres dar a un entrenador para hacerlo, ¿no? Al final, creo que tiene mucho más sentido darle las llaves de un club, entre comillas, a un entrenador que a un jugador, y lo hemos visto como eso es lo que ha funcionado dentro de los equipos profesionales. Cuando le has dado las llaves a un jugador, tipo dar las llaves a Messi en el Barça, a Mbappé o a Messi barra Neymar o a quien fuera en el PSG, o tantos otros ejemplos, no suele salir muy bien. En cambio, cuando se lo dan a un entrenador, sobre todo un entrenador con personalidad, que sea personalista en el sentido de que tenga un sello de identidad, sale bien. Lo hemos visto cuando le han dado las llaves del club, evidentemente, por mucho que no nos guste, al Mea Colonias. Evidentemente, el proyecto que ha hecho en el City es un megaproyecto. A Klopp en el Liverpool y tantos otros ejemplos, ¿no? Que podemos tener. Entonces, yo sería mucho más partidario de darle peso a un entrenador y darle más poder para poder decidir sobre el tipo de plantilla que necesita para el tipo de juego que él cree que nos va a llevar a conseguir títulos. Y no un jugador, sea Vinicius o sea el que fuera, que no sabes si hoy está aquí, mañana está allí, si te pide hoy la cabeza de entrenador, ¿qué te va a pedir mañana? Que se puede lesionar, que no. No. Entonces, yo evidentemente, entre elegir un entrenador, sea cual fuere, o en este caso Xabi Alonso, que no está haciendo nada del otro mundo, por cierto, es decir, parece que Xabi Alonso está haciendo locuras y no está haciendo locuras. Ni siquiera el cambio de Vinicius contra el Barça fue una locura, porque yo estaba en el campo y yo vi cómo Vinicius hubo 3 o 4 ataques que no bajó, y en estos partidos esos detalles te marcan o para un lado o para el otro, y ese partido lo ganamos y no lo perdimos. Es decir, Xabi Alonso no está haciendo ningún tipo de locura, nada de llevarnos las manos a la cabeza. Entonces, no hay nada que posiblemente ningún jugador pueda echarle en cara. Entonces, bueno, partiendo de esa base o teniendo eso en cuenta, para mí, evidentemente, yo soy mucho más de darle peso y darle peso estratégico al entrenador que a un jugador. Lo habéis explicado de maravilla. Yo creo que Vinicius es más importante para que el Real Madrid gane títulos que Xabi Alonso, porque creo que tiene que primar el respeto a la autoridad. A mí me puede no gustar mi jefe en mi trabajo, no es mi caso, pero me puede no gustar mi jefe, pero si mi jefe dice algo, pues lo siento mucho, es mi jefe y ya está. Y mientras no me mande un disparate o algo ilegal, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no crea que sea la decisión adecuada, aunque creo que se pueden hacer mejor las cosas, aunque a mí me fastidie, tengo que hacerle caso porque es mi jefe. Y la lealtad y el compañerismo y el respeto a las jerarquías es una cosa básica en la estructura societaria humana. Y acabar con ello es dinamitarlo todo. Pero bueno, lo habéis explicado de maravilla, así que tampoco tengo mucho más que añadir. Y vamos ya a abrir el segundo melón de este podcast, que vamos a hablar de él, vamos a tratarlo, pero vamos a dedicarle más asunto, porque seguramente sea quizás el mayor cambio
estructural del Real Madrid, de hecho sería desde su fundación, quizás sea la noticia más relevante del Real Madrid como club, probablemente será la muerte de Santiago Bernabéu, quizás sea el antes y un después en la centenaria historia del Real Madrid, que es que el Real Madrid, según muchas informaciones, está cerca de dejar de ser un club de fútbol y podría convertirse en una sociedad anónima deportiva. Voy a compartir pantalla, que paso aquí, pagamos Stringer Premium además, que vale un buen dinero, no por Concha Espía número 1, sino para mis otros proyectos, pero es una herramienta soberbia. Y vamos a ver un artículo que es el que mejor que yo he visto documentar esto, que es del periódico El País, de David Álvarez, que probablemente para mí es el periodista que mejor, más completo, habla del Real Madrid y que mejores fuentes tiene. Es el típico periodista que viaja con el equipo, pero que está muy bien informado y que da informaciones que nadie más tiene acceso y que evidentemente bebe del club sin tampoco ser un oficialista a la metraseros, ¿vale? Bueno, David Álvarez publicó ayer 16 de noviembre, estamos grabando el lunes, esta noticia. El Real Madrid se mantendrá como club después de vender hasta un 10% a un inversor. Florentino Pérez propondrá en la asamblea del 23 de noviembre de este domingo comercializar esta parte a través de la creación de una nueva sociedad, conservando la naturaleza de la institución y sus órganos de gobierno. Entonces, bueno, dice que el plan del presidente contempla que el Real Madrid siga siendo una entidad deportiva que describe en sus estatutos, con los mismos órganos, con los mismos procedimientos de gobierno, sin que acabe siendo una sociedad anónima deportiva. ¿De acuerdo? Se cuenta que antes intentó hacerse de otras formas, pero se descartó porque había una serie de dificultades. Entonces, os leo esto y en cuanto me queréis parar me avisáis, pero luego os iré preguntando, ¿no? Esto no es un examen de nuestro colegio, Garrett y Cepas, tranquilos. Esto no es Lino Navascués preguntándonos por la geografía del mundo, pero bueno, ni Vicente mandándonos a sacar un córner. Su propuesta incluye varias limitaciones para blindar ese control. Contempla repartir a partes iguales entre casi los 100.000 socios el patrimonio del club, es decir, nosotros tres tendríamos cada uno una participación del patrimonio del club. La cantidad quedaría fijada de manera permanente en el número de socios en el momento en que se apruebe el plan. El año pasado había 95.612 socios. Si alguno de nosotros hubiera sido padre en el último año, no ha sido así, Garrett fue padre antes, ese número hubiera aumentado. La idea es que aunque aumente la cantidad de socios, algo que solo pueda suceder mediante la incorporación de hijos o nietos de socios, si algún miembro de este podcast tiene más hijos, pues aparecerán nuevos socios, el número de partícipes no varía. Es decir, pongamos un escenario hipotético. Garrett es socio del Real Madrid, su hijo es socio del Real Madrid. Más adelante parece más probable que Garrett sea padre que Cefaso que yo sea padre. Pues su siguiente hijo no sería socio del Real Madrid. Pero ese siguiente hijo sí podría tener derecho o podría conseguir esta participación, ese socio del Real Madrid. ¿Cómo? Solamente puedes tener una participación por socio, pero la idea es que un socio que tiene una acción o una participación se la podría transmitir, se la podría vender a este hipotético segundo hijo de Garrett. Espero que la señora Lady Garrett no se enfade conmigo para hacer estos comentarios. El segundo hijo, si quisiera tener una participación, tendría que obtenerla de otro socio, ¿de acuerdo? Porque el número de acciones está fija cuando se apruebe esta reforma estatutaria, ¿de acuerdo? Aunque aumente la cantidad de socios, el número de participaciones no varía. Evidentemente, si un socio muere, pues esa participación también quedaría disponible, que eso tendría que explicar muy bien cómo se haría. Solo una participación de los socios, sin posibilidad de acumular más. No serán acciones de una sociedad, sino que su carácter será más parecido a los derechos de membresía de un club de golf. Yo no soy miembro de ningún club de golf, así que lo siento, no tengo ese dinero. El cambio que propondrá Pérez supone respaldar el valor real de estas participaciones a través de la venta de al menos un 5% del Real Madrid. Más informaciones hablaban de un 10%. El precio que paga el inversor, no Garrett, ni nosotros, ni el hijo futuro de Garrett, sino el accionista que meta pasta, pongamos Jamones Joselito, que vengo de tomar unos jamones Joselito, bueno, realmente el puesto de al lado, en el Bernabéu Market. El precio que pague Jamones Joselito por esa porción servirá para determinar el valor de la entidad, que Pérez estime en más de 10.000 millones. El Atlético de Madrid, la chusma que está en el KKK metropolitano,
está tasado en 2.500 millones, 4 veces menos, para que tengamos un poco una idea. Entonces, ese inversor, según lo que ponga ese inversor, nos pondría en la mesa lo que nuestras acciones valen, y repito, estas participaciones se podrán, las de que tenemos Cefas, Garrett y yo, se pueden comprar y vender, pero solo entre socios. Pon aquí, en un restringido mercado interno en el que el club puede ejercer como intermediario que ayuda a conectar a los interesados en vender con los interesados en comprar, siempre que no fuerais propietarios de una. Cefas, Garrett, después de este rollo que os he soltado, ¿más o menos habéis enterado? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? Antes de pasar a la siguiente parte. No, lo has explicado muy bien y además el artículo está muy bien escrito. Sí, es verdad que estoy completamente de acuerdo, que lo explica siempre muy bien David y siempre suele hacer artículos bastante buenos y en este sentido otra vez vuelve a ser de lo que más claro o mejor lo explican. Creo que al final creo que los que sois compromisarios tendréis esa reunión y si va por ahí los tiros vosotros os enteraréis mejor. Creo que todavía tenemos que estar pendientes, ver cómo quieren hacerlo y funcionar, pero yo creo que cuando el río suena tan fuerte es que lleva mucha agua. Al final no deja de ser un grupo de compromisarios que son los que al final vais a decidir, bueno, no, porque al final no sé si votaríamos todos, no tengo ni idea. ¿Cómo sería si luego habría que llegar esto después? No lo sé. Porque al final los 95.000 socios, creo que el proyecto es algo que quieren sacar adelante y cuando Florentino Pérez quiere sacar algo adelante es difícil o pocas cosas se le han resistido. Evidentemente habrá que sacar todas las informaciones, todo lo que sea correcto, tener toda la información de primera mano antes de poder dar una opinión veraz y una opinión certera sobre lo que se quiere hacer, pero con estos indicios que hemos visto, creo que en un primer vistazo hay 2 o 3, 4 cuestiones que se podrían hacer, pero que tampoco sería un cambio tan tremendo como estructura societaria del club. Me parece que tampoco sería una cosa, no lo sé, ya digo que lo hablo sin saber bien, teniendo que profundizar mucho más en el tema cuando las cosas estén mucho más claras o se presenten de manera oficial, pero por lo que yo veo aquí o por lo que hemos podido explicar aquí, sí que ese mercado interno es muy difícil transmitir esas participaciones porque al final es muy complicado. Al final, y fíjate que el caso que has dicho concreto de que venga un segundo hijo o lo que sea, o un segundo familiar, en este caso nieto, va a ser una cosa muy restringida y muy puntual, o incluso que una persona fallezca una persona y esa participación pueda accederse a ese hijo segundo, porque también puede ser entre socios, si ese socio falleciese, bueno, serán casos concretos que se explicará en su momento, pero así de primeras, aunque antes ha dicho una cosa que me interesa mucho y luego creo que comentaremos al final, de perder la entidad de club, creo que esto tampoco cambiaría tanto lo que es la entidad del Real Madrid, así a primera vista, ¿eh? Nos queda parte del artículo. O sea, sí, digo por lo que hemos visto ahora. Es lo digo que seguramente lo que apuntaba Garrett sobre perder el modelo tal apunta más a la segunda parte del artículo, pero sobre lo que hemos visto ahora y como alguien que he mencionado como hipotéticamente, o sea, es más fácil que tengas tú un segundo hijo que nosotros, Garrett, por pura lógica de estructura familiar. ¿Qué te parece lo que he leído hasta ahora, Garrett? Que yo sé que es una persona en general crítico con estos cambios. A ver, yo soy crítico, pero más que nada porque a mí me gustaría entender por qué. ¿Por qué? Como diría Mourinho, que lo hemos mentado antes. ¿Por qué hay que hacer esto? Yo entiendo que haya un dinero que te entre y que sea una, entre comillas, palanca que tú puedas utilizar para X lo que te salga de los cojones. Yo eso lo entiendo. Perfecto. Pero ¿por qué hay que hacer todo lo demás? ¿Por qué? ¿Por qué hay que valorar el club? ¿Por qué hay que crear las acciones? ¿Por qué hay que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que saber lo que cuesta el club? Es que no lo sé. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque yo entiendo que está muy bien tener un ingreso extraordinario, y voy a sacar el argumento de barra de bar y me la pela, que es si somos el club que más ingresos tiene en el mundo, ¿para qué tienes que meter un palancazo? Me da igual, oye, hagámoslo, sí, no, eso lo podemos hablar, pero para mí es ¿por qué el resto? ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, para mí ese por qué es lo que me lleva a pensar que este movimiento es un movimiento que a largo plazo va a ser para hacer otra cosa. Es el inicio de un objetivo posterior que ahora mismo no se está discutiendo. Em, si tú vendes un 5% de tu club, entonces, ¿qué pasa? Que ese 5%, es decir, si el 100% del club es de los socios, ese 5% del club, ¿a qué socios o sea, ese dinero de quién es? Es del club.
¿O es de los socios? ¿O entonces significa que el 95% restante del club es lo que se reparte entre socios y el 5% es de esta empresa, que a saber cuál empresa han elegido para que sea la que es? ¿Esa empresa cómo valora ese 5%? ¿Eso es algo que se llega a un acuerdo entre Florentino Pérez y la junta directiva de la empresa? ¿O la empresa libremente, o salimos a puja? Y entonces ese 5% sale a puja entre las compañías de X, que tengan esa capacidad en el mundo y puedan pujar libremente por lo que vales. O sea, ¿entendéis? Entonces, para mí, puede haber más preguntas como la que yo hago a nivel práctico de cómo se ejecuta esta venta, pero para mí es ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué? No lo entiendo. Entonces, eso es lo que creo que perdemos un poco y no me vale que el por qué sea porque para hacerlo. ¿Por qué? Para hacerlo. No es un por qué. Yo quiero entender por qué. ¿Por qué quiero saber yo lo que cuesta mi club? A mí me da igual lo que cueste mi club. ¿Entendéis? Entonces, no sé, a mí me falta un poco esa parte. Vale, me parece súper lista tu pregunta y yo quiero andar sobre ello después, pero vamos a terminar leyendo el artículo, que repito que me puedo equivocar, estaba la semana pasada en Islandia, no he estado al día de las noticias, pero soy un pirado del Real Madrid, entonces he acabado descubriendo este artículo y más cosas. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que nos cuenta David Álvarez, que repito, es para mí el periodista que mejor está informando sobre este asunto. Mucho mejor, desde luego mucho mejor que el Confidencial, que es un medio con unos intereses bastante espurios, mucho mejor que Marca, que tiene una relación bastante complicada con el Real Madrid ahora mismo, más aún después de la marcha de José Félix Díaz a ser nuevo director de las, y más aún de medios como Chiringuito, que también son de bastante poco prestigio en algunos temas, por no decir en todos. Sigue diciendo David Álvarez, al margen de la entrada del inversor que compra hasta un 10%, y que no dice, yo cito el artículo, luego veremos si nos creemos esto, porque Pepe Brasín diría que nadie mete pasta en un sitio para no mandar en ella, y me parece bastante impepinable ese argumento. No, Al margen, 100%. 100%. o sea, es que me gusta mucho Pepe Brasil. Al margen de la entrada del inversor que compra hasta un 10% y que no tendrá derecho a intervenir en las decisiones del gobierno, el club seguirá gestionándose de la misma manera. Se mantendrán los órganos descritos, la Asamblea General, la Junta Directiva y el presidente, que se elegirán mediante el mismo procedimiento. Florentino tiene previsto hablar esto en la Asamblea, pero la Asamblea no supone el principio del plan de transformación. El presidente se comprometió a someter a referéndum su propuesta. Entonces, esta propuesta tiene que ponerse en marcha en una asamblea extraordinaria que no se ha convocado el mismo día que la ordinaria. Por tanto, está pendiente de fecha. La reunión de socios representantes, la que yo vi el domingo, debería decidir convocar el referéndum, cuyas condiciones aún tienen que ser concretadas. Los estatutos solo mencionan este mecanismo, el del referéndum, para transformación, fusión o extinción. Importante. Para que esto se apruebe, hace falta mayoría absoluta de los socios con derecho a voto, no mayoría absoluta de los votos con derecho a las urnas. Es decir, esto no es que votamos 10.000 socios y con 5.000 a favor es correcto, no. Aquí hace falta una participación muy alta, muy alta. Qué bien lo explica David Álvarez. En la asamblea de noviembre había 75.937 socios registrados. El hijo de Garrett no tiene derecho a voto porque es menor de edad. Hay más casos como ese. Por tanto, con ese censo harían falta 37.969 votos positivos. Es decir, que 38.000 socios del Madrid fueran a votar, que no muchas veces vamos a votar, tantas cosas porque no he votado desde ya ni me acuerdo, la última vez que el Real Madrid votó, lo que haría necesario al menos 38.000 votos. Sin embargo, al mantenerse la estructura completa del club, no está claro que el cambio caiga en la categoría de transformación. Bueno, entonces lo que dice esta segunda parte del artículo de David Álvarez es que quien mete la pasta no va a mandar, yo creo que no nos creemos esto, pero dos, que esto lo tienen que votar 38.000 socios del Madrid, no 38.000 madridistas, 38.000 socios. Sabiendo que los socios de Real Madrid, lo conocemos perfectamente, la edad media es bastante avanzada. La edad media de socios de Real Madrid es muy alta. Entonces, pregunta de un poco de barra de bar, pero ¿creéis que esto sale? ¿Creéis que si Florentino el domingo dice, vamos a hacer esto, va a entrar un capital externo 10%, vamos a... el resto va a ser igual, pero un tío nos va a soltar aquí 10.000 millones? Porque si la entidad está valorada en 10.000 millones, como decía aquí Florentino,
pues alguien va a soltar aquí 1.000 millones y el resto va a ser igual. A ver cómo se comunica, pero bueno, sabemos que Florentino tiene muchas virtudes, pero creo que no es el mejor comunicador de la Tierra. Cefas, Garrett, ¿creéis que con lo que es esto que sale en el artículo, pero explicado con grafiquitos para tontos, ¿creéis que esto sale? ¿Sí o no? Os pregunto. No que votaréis vosotros, que luego hablaremos. ¿Creéis que esto saldría? Pues es que ahora pues, tendría muchas dudas. Es verdad que lo que has comentado es que son muchos votos y dependerá de todo de cómo lo venda. Evidentemente, ya lo has dicho, que no suele ser lo mejor la política de comunicación del club, eso desde luego. Eso creo que es una de las cosas a mejorar y dependerá cómo lo venda y si es algo que va a venir. Es que no sé exactamente cómo van a plantear el asunto, si es como algo que es absolutamente necesario porque al final la respuesta de por qué es por pasta, eso es evidente, no tienen más dificultad que necesitamos el dinero, es un palancazo porque nos viene bien la pasta y fin, vamos, no encuentro otra explicación más allá de que luego ya jurídicamente hay muchos equipos que se están empezando a quejar de que Madrid y Barça juegan con otras reglas por su forma de sociedad deportiva, es decir, esto empieza a entroncarse con otras cosas que ya podríamos empezar a hablar de una posible que determinados equipos se han exigido que esta transformación se vaya realizando paulatinamente para que todos compitan en condiciones de igualdad. Porque, repito, el Fútbol Club Barcelona estaría en una sociedad concursal ahora mismo, si fuese una sociedad anónima deportiva y no un club. Entonces, claro, hay que competir en las mismas reglas todos. A partir de ahí, esto es una cosa que para mí es como has dicho antes, sería el mayor cambio histórico del Real Madrid desde hace años, pero muchísimos años, si no el mayor de toda la historia. Habría que mirar los datos detenidamente, habría que informarse bien, porque los tres tenemos derecho a votar. O sea que al final, ¿cómo lo van a vender? Creo que lo van a vender como una oportunidad. Evidentemente no hay que ser muy listo para saber más allá. Si me preguntas a día de hoy, con la campaña que creo que van a orquestar determinadas personas que, como has dicho, son mayores y que no quieren cambiar tal, creo que es complicado, pero a Florentino Pérez muy pocas cosas se resisten. Entonces habrá que ver cómo lo plantea y qué objetivo es el que tiene después, que es lo que ha dicho antes Garrett, que es lo evidente, que hay después, hay algo, ¿no? Esto es el primer paso para luego cumplir una serie de exigencias que creo que es lo que nos va a pasar. A partir de ahí, evidentemente, que serías Barrante, no entra, o Barranco, o lo que quieras, o Tarradellas, no entra y te dice, te doy 25.000 millones o los que sean, y no puede decir nada. Evidentemente va a querer general, porque como has dicho el comentario de Brasil, es evidente que nadie da duros a pesetas. Nadie entra, paga y mira, no, va a querer pues tener determinados palabras en la gestión, eso es una obviedad. Y creo que es un asunto bastante peleagudo y que creo que va a tener bastante polémica y bastante discusiones y creo que así debe ser. Es que empiezo por el final, como decía Cefas. Evidentemente, yo, si tengo 1.000 millones de euros, los meto en el Real Madrid y no es para, o sea, que los meto a fondo perdido. Luego, como obra de caridad, soy una ONG. No, tiene que haber un retorno. Obviamente tiene que haber un retorno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a repartir el Madrid dividendos a final de año? ¿A los socios y a los inversores? ¿O cómo va esto? Es que no tiene ningún puto sentido, ¿sabes? Es que no hay quien se lo crea esto. Esto es lo primero, que no hay quien se lo crea. Lo segundo, lo de la razón si es por perras, pues joder, puede que sea por perras, Cefas, pero entonces toda esta retórica de el club que supera los 1.000 millones de facturación, los que cojones sean cada año, ¿en qué se queda? Lo de que se hizo lo del estadio y no nos está perjudicando porque los créditos, bla, 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 y estamos pagando con el EBITDA y no sé qué, no sé cuántos, ¿eso en qué queda? Oye, si al final es perras, para mí será un lunar en la gestión de Florentino, que por cierto, dices que no se le resisten cosas, se le ha resistido en los últimos 4 años la Superliga y los conciertos del Bernabéu, con lo cual no me parece un mal punto de partida. Entonces, dicho lo cual, eh, que yo esto no lo veo por ningún lado y hace falta muchos votos, yo no veo que salga. No veo que 38.000 personas metan un voto en una urna diciendo sí. Más que nada por temas de limitación de ir a votar, por temas de que no van a querer votar y no van a querer votar de esa manera. Sí, es que vuelvo a lo que decías tú, Jaime Marcos, antes. Si fallece un socio, sale su participación a la venta, la absorbe el club, la absorbe la Fundación Real Madrid. ¿Qué pasa?
Si yo le quiero vender una participación, o mi padre le quiere vender una participación a mi nieto o a mi segundo, tercero, cuarto, quinto hijo, que tiene que haber una transmisión patrimonial o se puede hacer sin... Tienen participaciones hasta los menores de edad. O sea, mi hijo que es menor de edad va a tener también una participación. Es que son muchas cosas que son cosas que no sé, tienen que explicarlo bien y tienen que dar el por qué y el para qué, ¿no? Me falta el para qué. ¿Para qué? Sobre todo para los inversores. ¿Para qué metes las perras en el Madrid? No tiene ningún sentido. Por tanto, yo como conforme está ahora mismo, ya os lo digo ya, y podemos pasar a la siguiente pregunta, Jaime Marcos, que entiendo que es lo que nos va a hacer. Yo por ahora votaría que no, porque no tengo la información suficiente para decir si esto tiene sentido o no. Otra cosa es que tú quieres hacer este cambio societario para protegerte, que esto lo dice siempre, se le llena la boca a Florentino, protegerte de que en el futuro no sé quién te venga y te compre y no sé qué. Pero entiendo que eso siendo club y no sociedad anónima deportiva tampoco podría pasar. Entonces, no sé, es que a mí eso de meternos miedo con, no, es que va a venir un presidente que se va a querer aprovechar y va a arruinar el club. Pues el club tiene 120 años de historia y no ha pasado. Entonces, bueno, no sé, yo creo que van a tener que explicarlo mucho, pero para mí ahora mismo a mí es un no, totalmente. A ver, respondiendo a mis preguntas, yo creo que esto sí saldría adelante, porque creo que la masa social del Real Madrid es muy florentinista. Yo creo que ha habido figuras muy polarizadoras como Mourinho, Vinicius Junior es una figura muy polarizada. Tenemos socios, amigos, oyentes de este podcast. Pienso en mi amigo Tomás, por ejemplo, que nos escucha, que no es especialmente fan de Vinicius, o tenemos amigos de Real Madrid que siendo muy del Madrid no son de Vinicius Junior, de eu farei 10 veces es necesario. Hay gente que es muy poco fan de Vinicius, hay gente que fue muy poco fan de Mourinho, hay figuras muy divisivas. Hay gente que decía que Zidane era un inútil y un alineador, pero Florentino Pérez tiene sensaciones que, siendo criticado, y creo que aquí los tres hemos sido muy críticos con Florentino en muchas ocasiones, creo que es una figura que genera mucha unanimidad en el madridismo. Y creo que el madridismo y el madridismo socio del Madrid, que además el madridismo socio del Madrid ha visto al Real Madrid dar asco en Europa muchos años, ha visto, pues los socios veteranos han visto al Madrid 32 años sin ganar una Copa Europa, pero nosotros hemos visto también una década dando asco también en Europa. Creo que la afición es muy florentinista y creo que es muy difícil que la afición le diga que no a Florentino Pérez. Sí lo explica bien, que todo depende de cómo lo explique esto el fin de semana y las comunicaciones que haga, y estará mi amigo Luis Calles, supongo ahora, al cual evidentemente no le he preguntado nada, pero estará mi amigo Luis Calles, bueno, no sé si será quien haga los vídeos de esto, pero estarán ya preparando las infografías y los datos para explicar esto bien, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que si se explica bien va a salir, pero bueno, por supuesto me puedo equivocar. Eso es lo primero, y lo segundo, Garrett ya lo ha anticipado. ¿Qué votaríamos nosotros? Garrett, tú. Pero una cosa, Dale. Javi, con lo que decías antes, yo no estoy tan seguro de que la gente vaya a pasar por el aro, ¿eh? O sea, evidentemente hay mucha gente florentinista, pero hay mucha gente desencantada con lo último de. Yo esto lo hablo con mi señor padre y mi padre, él no cree en esto. Y mi padre es una generación superior, evidentemente, Tu pero padre, yo le he visto, es una persona, un ser de luz, es muy florentinista. Mi sensación es que es muy sí, florentinista. bueno, somos todos florentinistas. Yo también me considero Sí, florentinista, por eso, pero pero que me parece interesante que siendo florentinista seáis una familia que ahí tenéis ahí dos noes en las votaciones. sí, pero por eso lo digo, porque yo creo que en los últimos años ha habido bastante desencanto con cómo se ha gestionado el club, por el tema del estadio, por el tema de la Superliga y demás, y que yo creo que si a mucha gente le dices, oye, esto va a ser una palanca, va a pensar de manera negativa, va a decir, esto por las perras, pues tronco, que se lo saquen adelante sin palancas, cojones, como se ha hecho los últimos años. Yo no sé, yo creo que también hay bastantes ganas de castigar un poco, no castigar entre comillas, pero como sí, de castigar un poco la manera la cual se ha estado gestionando los últimos años. De verdad que yo no estaría tan extremadamente seguro de que la gente, porque es que al final, aunque tú seas muy florentinista, el club está por encima del Florentino también. Entonces aquí estamos hablando de trocear el club y vender partes de él y hacer un cambio extraño para que en el futuro no, es que no. Yo no estoy tan seguro, ¿eh, Jaime Marcos? O sea, No sé, que Cefas, qué Garrett pensará, queda pero claro que tú votarías que no. Luego voy a opinar yo, Cefas. ¿Tú qué votarías con la información que saca David Álvarez? Y esto, pero explicado bien, con grafiquitos y con cosas monas.
El voto secreto, no, es broma. Pues ahora mismo ya digo que, pues no sé, tendría que hacer una jornada de reflexión. Evidentemente no me suena bien de primeras con lo que hice, y evidentemente estoy de acuerdo con Garrett en muchas cosas, pero pero ahora mismo votaría que no porque no tengo la información completa. Una vez tuviese la información completa y toda la decisión que por qué se toma y con todas las cuestiones que se puedan realizar, pues no lo sé, a lo mejor cambio de opinión, no tengo ni idea, pero en este momento, con la información sesgada que tengo, simplemente puedo decir no sé y tirando más hacia el no. Si me preguntas. Luego, cuando me refería a Florentino de que se le ha resistido pocas cosas, iba más hacia lo que has comentado tú antes, que al final todo lo que se ha conseguido de hacer el estadio, no sé qué, siempre saca adelante las votaciones que ha querido. No me refiero fuera del club, me refería internamente. Y claro, si tú pones la gestión de Florentino Pérez con la de Ramón Calderón y Boluda, que eran prácticamente, pues evidentemente te miras al espejo y es como si fueses, no sé cómo decirte. Entonces, por eso yo creo que Javi tiene razón en lo de la masa florentinista, porque vienes de una gestión terrible del Real Madrid Club de Fútbol, no solo deportiva, sino de todo, de institucional, y por eso parece que lo que saque Florentino adelante, la gente va a acabar apoyándolo porque parece como que todo sale bien, ¿no? Evidentemente el estadio es una laguna el tema de los conciertos, que parece que se soluciona a partir de enero de 2026, no lo sé, ya veremos, el tiempo lo dirá, pero si mi pregunta es si tengo que decidir, si ahora mismo dijese sí o no, pues como una información de un artículo en este artículo te diría que no, porque no me creo que hay muchísimas preguntas sin respuesta, ¿no? Ahora bien, si lo explicasen y todo llevase a un porqué o una explicación correcta y concreta, que evidentemente no va a ser comunicativamente a tema palanca, va a ser lo que ha dicho de la protección respecto a una posible venta posterior o un cambio normativo que nos impida o que nos obligue a dejar de ser sociedad anónima deportiva, que creo que pueden ir por ahí los tiros, en un futuro que no va a ser muy lejano. Entonces ya veré si mi voto cambia o no. A ver, yo con la información que tenemos votaría que sí a la reforma. ¿Por qué? La respuesta evidente es fácil, por dinero. Porque esto permite que alguien suelte 1.000 millones de euros. Y en un futuro, si el Real Madrid vale más, si quieres meter ahí, en vez de 1.000, tendrás que meter 1.500 millones de euros. Y eso permite una entrada de liquidez que evidentemente a un club como el Real Madrid le viene que ni pintado en este contexto. ¿Por qué se hace esto? Creo que principalmente por dinero, y yo por eso estoy a favor. Soy muy crudo y soy muy frío, pero al día de hoy la Liga Española está muy lejos de generar lo que genera la Premier League. Es cierto que el Bernabéu está generando mucho dinero, el evento de NFL de ayer pues genera dinero, los conciertos que van a volver el año que viene, y ya os digo yo que me puedo apostar algo con alguien, al año que viene vamos a tener conciertos en el Bernabéu, igual hasta de alguna banda inglesa con alguna canción que suena dedicada a un jugador del Real Madrid inglés, por ejemplo. Yo creo que eso el año que viene va a sonar el Bernabéu, pero bueno, ya veremos. El caso es que yo creo que el Real Madrid hace esto por dinero y hace bien. Porque no puede ser que el Newcastle gane más que el Real Madrid en derechos televisivos. No puede ser que la Liga Española se venda tan mal a nivel europeo, a nivel fuera de España, y están vendiéndose mejor que nunca. Se está vendiendo la Liga Española más cara que cuando estaban Cristiano y Messi, y aún así cada año estemos más lejos de la Premier. Es decir, las diferencias son cada vez mayores y cuanto más pasen los años, mayor va a ser la diferencia. Entonces creo que el Florentino tiene prisa, aparte por la edad que tiene y aparte de porque cree que esto tiene que hacerlo en un contexto ganador, con el Real Madrid habiendo ganado tantos títulos en tan pocos años. Si tú presentas esto cuando el Madrid llevara 10 años sin ganar la Copa Europa, pues evidentemente dirían que el Madrid es un desastre y no le aprobaría nada. Todavía tenemos la tripa muy llena de las Champions ganadas. Creo que cree que se puede utilizar eso como argumento. Y cree que hay que hacer esto ya porque cada año la Premier nos saca más distancia. Yo sí creo también, estoy convencido de que hay un miedo legal. De que hay un miedo legal a que la Unión Europea obligue a las anomalías que son Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Athletic de Bilbao a convertirse en sociedades deportivas como son el resto de clubes de Europa. Y creo que todavía no se ha hecho, pero que es una legislación que en el momento en que se apruebe. O sea, yo creo que CFAGAR, os acordáis todos de la Ley de Protección de Datos, que realmente no era si no me equivoco, no creo que era un reglamento, era una directiva, no recuerdo si era un reglamento o una directiva, que luego en España se convirtió en ley.
pero que eso en muy pocos meses todas las empresas tuvieron que adaptarse y hacer una serie de cambios legales. Yo recuerdo aceptando 20.000 cookies y respondiendo 20.000 correos para tener que aceptar la nueva ley de protección de datos que tenían que poner en vigor las empresas. Creo que esto puede ser también de la noche a la mañana que diga la Unión Europea, mira, tenéis 1 año, tenéis 2 años para con las leyes de vuestro país convertiros en sociedades anónimas deportivas. Y el Real Madrid se está adelantando antes de que esta sentencia europea llegue. Y el Real Madrid ha manejado bien los tribunales europeos con el tema de la Superliga y creo que hay opciones de que también se vuela que los tribunales europeos, a propuesta de Bayern de Múnich, a propuesta de clubes ingleses, quizá a propuesta de clubes italianos, por ejemplo, a propuesta del Paris Saint-Germain, Estrasburgo está en Francia, propongan que las sociedades, las entidades deportivas que no son sociedades deportivas tienen que serlo si quieren competir a nivel internacional. Yo es mi teoría, que es 1 pasta y 2 tema legal. Y yo por eso voto que sí. Y yo voto que sí porque si nos van a obligar a convertirnos en esto, igual no ahora, pero en 5 años, mejor hacerlo ahora manejando nuestros tiempos que hacerlo de forma atropellada. Es mi opinión personal. Y yo, evidentemente, Cefas Garrett, votad lo que os dé la gana. Y esto lo tienen que explicar muy bien, cómo va a ser el tema, por ejemplo, de transferencia de padres e hijos. Pero si a mí me dice que esta gente, aunque mande, no va a manejar más de un 10%, y sobre todo que nadie externo puede comprarle una acción a un socio, que para mí es la clave, que no puede llegar un jeque y pagarnos a cada uno de nosotros los cientos de miles de euros que sean, y se acaban compitiendo al club, y el Real Madrid pasa a vestir de verde y blanco porque nos ha comprado Arabia Saudí, o el Real Madrid se llame Riyadh Bernabéu sin la opinión de los socios, sino porque quien ha puesto tropecientos millones quiere llamarle Riyadh Bernabéu. Si a mí me garantizan que eso no va a pasar, yo estoy a favor de una cosa, que nos dé liquidez y nos siga manteniendo el control por cierto aporte de los socios. Cefas Garrett, rebatidme que vosotros estabais en el no, y repito, aquí estamos hablando sin información confirmada y solamente a raíz de un artículo muy bien escrito, pero que esto no es canon, podría decir yo, que esto solamente es una teoría. Decidme, Cefas Garrett. No, o sea, yo empiezo porque yo sí que estaba en el no, y creo que Cefas estaba un poco más en el toque de informarme más. Evidentemente todos tenemos que informarnos más, pero lo que tú acabas de decir, Jaime Marcos, son dos partes, una que se puede entender y otra que yo no tenía ni idea, que son vitales para entender esto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú vienes con esa información de, oye, quizás hay un cambio de normativa europea que obliga a que los clubes como existen actualmente dejen de existir y pasen a una sociedad anónima deportiva. Vale, si eso se ve o si eso hay algún tipo de entendimiento de que puede ser algo que se tenga que ejecutar y así te estás adelantando de una manera en la cual tú lo manejes en vez de que te manejen a ti, oye, pues lo mismo cambio mi opinión, ¿sabes? Pero claro, esto es algo que estás diciendo tú porque tienes esa información que yo no tengo ni idea. Y lo de las perras, si es por pasta, pues que salga. Lo único que tiene que hacer Florentino es salir y decir, oiga, necesitamos liquidez. Porque A, B y C y D. Y a tragar y ya está. Oye, pues si se necesita liquidez, se necesita liquidez, no pasa nada. Afortunadamente yo me he quitado Twitter y no me tengo que aguantar a todos los antis que van a decir, tanto que se llenaba la boca y se daban golpes en el pecho del Madrid con la liquidez que tenía y los ingresos que tenía, y mira, aquí están dando palancazos como el Barça, no sé qué, Laporta tiene razón. Vale, eso no voy a tener que sufrirlo porque yo no estoy en Twitter, ¿vale? Aunque un punto de razón pueden tener. Pero lo otro, claro, si se explica, o sea, si esas son razones añadidas, pues oye, el por qué se va disipando. Pero es que conforme lo que hay ahora mismo, yo no puedo votar que sí. Yo creo que esto es un poco más lo que decías tú antes, Estefas, ¿no? Claro, eso es por lo que mi sí era condicionado o el no era condicionado a determinadas cosas. Evidentemente, los dos argumentos que habéis dado tienen mucho sentido, pero sí que hay un run run fiscal, y eso es un run run fiscal que sí que lo han dicho varias personas que sí que saben de esto, el que ya el Bayern se ha quejado muchas veces en los tribunales europeos. Se ha quejado muchas veces y con toda la razón del mundo. Si el Fútbol Club Barcelona fuese una sociedad anónima deportiva, como es que en España es el único país, me parece que ya existe esta figura del club deportivo. Entonces, el Bayern de Múnich dice, oye, yo tengo que cumplir una serie de exigencias financieras muy potentes por ser una sociedad en la cual otros están compitiendo en ventaja. El Barça ahora mismo estaría en una sociedad concursal, ahora mismo tendría que estar despedazado en 17 partes, mirando cada parte con lupa. Es decir, hay una ventaja competitiva, es que es la realidad. Y entonces, si queremos competir en una Europa en la que ese nivel de, no digo Superliga, pero sí que entre a 22 o llegue a un acuerdo, lo que ya hablamos aquí, de una especie de mezcla de Champions y no sé qué, y todos los equipos eleven ese tope de ingresos y demás,
todos tenemos que competir en condiciones de igualdad. Para mí, esa es mi opinión y creo que por eso puede ser una de las cosas por las que alguien se lo está oliendo. Y no me parecería raro, que luego a lo mejor nunca o a corto plazo llega, pero a mí me da, y lo que me da la sensación es que esto es algo inevitable en los próximos años. Lo digo como opinión, no porque yo tenga que me haya dicho fulanito menganito, porque esto no, ni idea. Yo lo digo como opinión respecto a una fiscalidad que es que la tienen ya básicamente controlada en todos los países. Estos equipos los tienen, o sea, en el ojo del huracán, porque muchos equipos han llegado, tenían ingresos muy raros y por eso poco a poco estos equipos han ido teniendo que controlarse mucho más a través de un control financiero mucho más estricto, y entonces eso creo que va a acabar llegando. Por eso creo que puede darse el sí de determinadas personas y creo que va a ser uno de los argumentos que pueden esgrimir. Tema de ingresos, evidentemente la pasta siempre entra bien. A mí lo que diga Topolino en Twitter me la trae floja, la verdad es que me la trae completamente floja, porque el que está detrás de esa cuenta seguramente sea un niño rata que esté diciendo ingresos, tenemos el mejor estadio del mundo, un LED que hay una rata que se cae. Fenomenal, esa opinión a mí me la pela y me la ha pelado siempre, porque son gente que es que yo no doy, como que no le doy, que no le doy valor a esa opinión, pero sí que es cierto que se le puede dar oye, no queréis paste, pues ese argumento también puede ser válido, simplista pero válido, claro. O sea, yo quiero dejar aquí claro, yo soy muy crítico con Florentino. Creo que el estadio, vengo de estar, ahora mismo he llegado a grabar tarde con mis compañeros de podcast porque estaba con dos americanos que han venido desde Miami porque son de los Dolphins, tienen season tickets, han ganado el lottery y han venido aquí al partido y están flipando con el Bernabéu. Me han dicho claramente que el Bernabéu es, además que es bastante evidente, que el Bernabéu es bastante mejor estadio que el estadio de los Dolphins. No creo que sea mejor que el SoFi Stadium, que es el de Los Ángeles. No creo que sea mejor que el estadio de Las Vegas Raiders. Es discutible si es mejor que el de los Dallas Cowboys, pero es un estadio de los 3-4 mejores del mundo y eso yo creo que es poco discutible. Pero el estadio, ya lo debatimos otro día, se gastó muchísimo dinero para hacer conciertos. He dicho, yo creo que viene van a volver conciertos, pero va a haber muy pocos. Y el Bernabéu se planteó como un estadio multiusos y el Bernabéu no va a ser un estadio multiusos con un superevento cada semana. Y en la Superliga se presentó en el chiringuito y fue una cosa bochornosa y vergonzosa. Y todo el mundo del club fútbol nos dio la espalda. Y estamos salidos con la Liga, que nos toma el pelo todas las semanas, con la Federación Española, que nos humilló en la final de Copa del Rey como pocas veces se ha visto, con un árbitro que no es un don nadie, chuleándose y riéndose el Real Madrid, el Fernández Fuertes y el otro, y riéndose el Real Madrid sin que hubiera ningún tipo de consecuencia. Estamos reñidos con la UEFA, que aún nos queda la dignidad de que la UEFA no nos ha pitado mal ni un día, pero estamos claramente reñidos con la UEFA. Entonces, el Real Madrid, con Florentino Pérez, ha hecho muchas cosas mal, estamos reñidos con todo el mundo. Y yo digo, a mí me gusta Florentino, pero no soy ni mucho menos un Florentino lover. Pero creo que aquí es que estamos, obligados. O sea, es decir, soy muy crudo. Creo que sencillamente el mercado inglés nos está devorando. Que el Manchester City se gasta mucho más en fichajes que nosotros, que el Manchester United cada verano se puede gastar mucho más en fichajes que nosotros, un Manchester United que ni siquiera entra en Champions. Y encima hay otra cosa, Cefas Garrett, que yo quiero traer a la palestra como último lugar. Me da miedo lo de Apolo y el Atleti. Yo seré muy pesimista, seré un agonías, seré el tipo que llega al aeropuerto 1 hora y media antes y no conduce más de 130 porque tal. Yo seré un poco vinagre, pero a mí lo de Apolo no me gusta un pelo. A mí que... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto de Apolo? Es que No no tengo estoy ni en Twitter, idea. es que no me entero. No, No me entero o ni sea, el clima, vi el otro Apolo día que ha comprado la parte del club, sí, eso sí lo he visto. Apolo, que es una empresa que es bastante tocha, ha comprado el 51% del Atlético de Madrid. ¿Qué es Apolo? Es un fondo de inversión. Y esto no es las cuentas a las cuales el Barça potencia las redes sociales de no sé qué, que tiene 2 seguidores en Twitter y es una estafa a la puerta. Apolo es una empresa bastante heavy. Apolo ha hecho cosas con el Bank of America, ha comprado parte del Santander del negocio en Estados Unidos. Apolo es una empresa muy tocha. Le estoy leyendo la wiki en inglés, voy a compartir la wiki en inglés para si alguno se ha perdido. Apolo Global Management, para que veáis aquí, aquí hablamos de billions, 840 billions of asset under management, 392, o sea, aquí hay mucha pasta. Estos tíos, que aquí hay mucha pasta, han comprado el 51% del Club Atlético Ku Klux Klan, ese que juega en San Blas. Y si estos tíos han metido
1.250 millones, porque han comprado el Atlético de Madrid está hablando de 1.500 millones, se han comprado el 51%. Si estos tíos han soltado 1.200 millones en Atlético San Blas, ¿será que quieren convertir Atlético San Blas en un equipo importante? Y como yo he estado en Manchester, yo he visto que el Manchester City era una basura de equipo y el Manchester City lleva tiranizando la liga inglesa más de una década. Y el Manchester City nos ha dado por detrás y nos ha violentado al Real Madrid un par de veces muy dolorosas. El Manchester Y City nosotros a ellos. y Y nosotros a nosotros ellos, a pero el ellos. Manchester City nos ha Más. violentado, Tienen 2 Champions menos gracias a nosotros. nos ha violentado, sí, exactamente, y fueron eliminatorias épicas y gloriosas. Pero el Manchester City nos ha violentado un par de veces. Yo no quiero que el Atlético de Madrid sea el nuevo Manchester City. Y repito, esta peña, aquí veis muchos billions, aquí veis muchos numeritos, ¿eh? Aquí veis numeritos muy grandes. 840 billion of assets, 392 billion invested in credit, 99 billions en private equity. Pues estos pollos han comprado el 51% del Club Atlético Canillejas. Y no me gusta un pelo. Y no me gusta un pelo, porque el United era un equipo el más grande de Inglaterra, el más fuerte, era la Pera Records, el equipo que tenía más premiers, llevaba más Copas de Europa en las últimas décadas que el Liverpool. A ver, vamos a ver, Y Jaime Marcos. llegaron los jeques O sea, y elevaron al City y por la elevación del sí, City, el pero United estuvo muy jodido. que los jeques, vamos a ver, que la elevación del City es por el Meacolonias. Sí, Bueno, porque no, tienen y por dinero dinero, el ilimitado. Meacolonias tampoco hace Sí, milagros. Si puedes gastar sí, pero 1.200 millones todos los años, pues es más fácil, claro. sí, pero hay muchos equipos con dinero limitado, entre comillas, como puedan ser muchos otros equipos, y hemos visto casos. O sea, no me meto a juzgar si esta aventura de este fondo de inversión en el Atlético KKK, Callejas, va a ser fructífera para ellos. No, ahí no lo sé, no puedo predecir el futuro, pero solo sí sé que hay muchos ejemplos de instancias en las cuales ha ido tremendamente mal, o ha ido normal, o ha ido regular, y luego hay un caso, uno, y te pongo quizás el PSG, pero a nivel doméstico, en el cual ha ido muy bien, que es el Manchester City. Entonces, yo entiendo lo que tú dices, pero sigue habiendo normas de fair play financiero, siguen sin poder los fondos de inversión meter y los países con dinero ilimitado sin poder meter todo el dinero que quieran. Y ya se ha visto que en las últimas temporadas sí el City ha fichado, pero ha reducido un poquito el nivel, y al final es que por mucho, es que no hay tanto talento diferencial en el mundo del fútbol. Es que es una cosa que, bueno, en fin, esto daría para un programa entero. Pero yo, o sea, sí, estoy de acuerdo en que pues, es una noticia importante, pero yo por ahora no lo veo, no sé, no puedo estar tan preocupado porque, no sé, creo que no hay tantos ejemplos para respaldar esa preocupación por ahora, ni que eso nos deba mover a nosotros a tomar una serie de decisiones. Cefas, dale. O sea, a ti lo del Atleti no te preocupes. Yo, como veis, yo soy una agonía, soy un vinagre. Cefas, tú no Hombre, estás desde luego, no sé cuántas veces ha vendido ya, porque yo no sé cuántas veces ha habido cambios de nombre desde estadio, pero creo que la más seria es esta compra. Evidentemente, esto sí que es algo, parece que es algo que van a intentar que sea algo financieramente más rentable y por lo tanto algo más competitivo. ¿Tiene sentido? Bueno, todo lo que sea que el equipo empiece, es que no lo sé. A lo mejor dentro de 6 meses se aburren y se van porque no hacen absolutamente nada, o dentro de 6 meses logran retener talento de Julián Álvarez y apuntar un par de piezas más y el equipo empieza a competir de verdad. Pues tendremos que jugar contra ese equipo que juega. Es que igual que hemos ganado el Manchester City, pues habrá que pelear contra el Atlético de Madrid y habrá que pelear contra otros equipos que va a pasar esto. Entonces, como no sé lo que va a pasar mañana, pues es difícil saber. Evidentemente, esto sí que parece un inversor más serio. Eso, desde luego, creo que es de los más serios que ha tenido últimamente, porque no sé cuántas veces ha vendido el 51%, la verdad. Eso es que es otra de las cuestiones que yo he leído esta noticia 27 veces. Este parece el inversor que tiene más ganas de hacer algo más, un poquito más serio en el Atlético de Madrid, pero ya veremos. Es lo mismo, ya digo, que tiene todo el sentido del mundo lo que ha dicho Garrett, en lo que puede salir bien, mal o regular, y eso solo el tiempo lo dirá. Pues sí, yo creo que igual yo soy un poco alarmista y muy bien lo que ha sido la palestra. El Atleti juega en el Wanda, bueno, ya no se llama Wanda, se llama Riyad Cero, como demonios se llama el campo del Ku Klux Klan, porque le patrocinaba a Wanda o le patrocinaba una entidad china y con esa entidad china tuvieron que vender igualmente a Joe Félix por fichar a no sé quién. O sea que
que efectivamente, muy, muy bien apuntado Cepas, el Atlético de Madrid ha entrado más inversores potentes y no han dado el gran salto adelante, hablando de China, que esperaban. Pero bueno, en fin, creo que nos ha quedado un programa bastante completito, la verdad. Yo estoy súper satisfecho y creo que hablamos desde la barra del bar. No tenemos información de la Asamblea, no tenemos información de las normativas europeas, no tenemos información de esta estructura societaria, más allá de lo que han recogido los medios. Pero bueno, para eso estamos aquí, para entretenernos un poquito en estos días. Cefas, Gareth, ¿queréis algo más así que añadir? No, nada más. Yo creo que hemos dejado claro y hemos sacado bastante temas interesantes, sobre todo que en los próximos días se van a tomar decisiones que puede cambiar la estructura y la historia de nuestro club. Por eso me parece muy interesante el tema y que va a traer mucha cola y va a traer muchas líneas escritas y muchas opiniones, y es lo que se nos viene estos días. Sí, a estar atentos de las noticias y a ver qué pasa el domingo, la verdad. Bueno, ya os iremos contando. Esta semana, si todo va según lo previsto, tendréis otro programa antes del partido. El Real Madrid juega el domingo, si no me equivoco. A las 9, sí, en Elche. Domingo a las 9 en Elche, equipo revelación, Eder Sarabia. En fin, ya hablaremos de eso más adelante, así que nada, hombre. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí, gracias a nuestros fieles oyentes, ojalá seáis más. Compartid nuestros vídeos, suscribíos al canal los que escuchéis y no estéis suscritos, mandando por vuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, amigos, familiares y colegas. Y hombre, como siempre, venga, ¡a la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! Venga, a la Madrid. A la Madrid.